Transferencia de calor absorbido o cedido. Ejemplo 1. Una pieza de cobre de 50 gramos se ha enfriado desde 80 grados centígrados hasta 25 grados centígrados. Calcular el calor que ha cedido. Datos. Calor específico del cobre. Valor de la masa, 50 gramos. Al transformarla a kilogramos, la multiplicamos por 1 kilogramo y le dimos para 1000. Me da 0,05 kilogramos. Temperatura inicial, 80 grados centígrados y temperatura final, 25 grados centígrados. Fórmulas. Para poder calcular la cantidad de calor, debo de calcular primero la variación de temperatura, que es la resta de la temperatura final menos la temperatura inicial. Como la cantidad de calor es el calor específico por la masa por la variación de temperatura, te procedemos a calcular la variación de temperatura, donde dice que la temperatura final es 25 grados centígrados menos la inicial, que son 80, da un resultado de menos 55 grados centígrados. Al calcular la cantidad de calor, el calor específico del cobre lo multiplico por el valor de la masa, ¿sí?, que me dio la transformación, 0,05 kilogramos, por lo que me dio la variación de temperatura. Eso da un total de 1058,8 Joule. Ejemplo 2. Una barra de hierro de 5 kilogramos que estaba a 25 grados centígrados se calentó al recibir 221.500 Joule. ¿Qué temperatura adquirió? Calor específico del cobre, recuerden que es una constante. Valor de la masa, que son 5 kilogramos, temperatura inicial 25 grados centígrados y cantidad de calor 221.500 Joule. Me mandan a hallar la temperatura final. Esta es la fórmula para calcular la temperatura final. Procedemos a reemplazar. Cantidad de calor 221.500 Joule dividido entre el calor específico por la masa. Multiplicamos estos dos. Me da 2215, el resto lo copio igual, ¿sí?, sabiendo que esta es la temperatura inicial. Dividimos, me da 100 grados centígrados y sumamos 25 grados centígrados, me da 125 grados centígrados la temperatura final. Ejemplo 3. Calcular la masa de plomo que se calienta a 20 grados centígrados a 60 grados centígrados, es decir, aumenta la temperatura, generando una cantidad de calor de 12.000 Joule. Datos. Masa, es lo que me mandan a hallar. Calor específico del plomo. Temperatura inicial 20, temperatura final 60 grados centígrados y cantidad de calor 12.000 Joule. Primero vamos a utilizar la fórmula de variación de temperatura, donde restamos la temperatura final menos la inicial, y después procedemos a calcular la masa, que es la cantidad de calor sobre el calor específico dividido entre la variación de temperatura. Variación de temperatura: 60 grados centígrados menos 20 grados centígrados me da 40 grados centígrados. Masa, cantidad de calor sobre el calor específico por lo que me dio la variación de temperatura. Multiplicamos, me da 5200 joules sobre kilogramo, porque grados centígrados se cancelan. Dividimos 12.000 entre 5200 y me da 2,31 kilogramos. Ejemplo 4. Calcular la variación de temperatura que tiene una lámina de aluminio cuya masa es 2000 gramos y una cantidad de calor de 8000 joules. Datos. Variación de temperatura, me mandan allá. Calor específico del aluminio. Valor de la masa, 2000 gramos. Procedemos a calcularla multiplicándola por 1 kilogramo y dividiéndola por 1000 para convertirla a kilogramos. Y cantidad de calor, 8000 joules. Fórmula para variación de temperatura teniendo la cantidad de calor y la masa. Aquí la tenemos. Procedemos a reemplazar. Variación de temperatura es igual a lo que me dio la cantidad de calor, que son 8000 joules, entre el calor específico por la masa, que me dio 2 kilogramos. Multiplicamos abajo y me da 1798. Dividimos y me da 4,45 grados Celsius o grados centígrados.